Pues bien, ¿qué encuentra Bolívar, este Bolívar que estamos describiendo, cuando llega a- en septiembre de 1823? Habían fracasado las campañas de intermedios, el gobierno peruano estaba derrotado. En abril, los 100.000 hijos de San Luis habían cruzado los Pirineos. Había una terrible represión contra los liberales en España. Ya no había liberales, sino perseguidos en España. Era pleno absolutismo. Le tocó lo peor y España absolutista se apresta a recuperar sus colonias. El 13 de junio al 16 de julio, Canterac, el general Canterac español, había tomado Lima, la había saqueado. El Congreso había tenido que refugiarse en el Callao y permanecía todavía allí por seguridad. El 21 de junio había llegado Sucre al Callao, fue nombrado general en jefe por el Congreso, pero Ribagüero, que además había dado un golpe de Estado antes, no aceptó y se fue a Trujillo y disolvió el Congreso el 22 de junio, de manera que había un estado de anarquía terrible. Eh, el 12 de julio de ese año 23 entró en vigor el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre Perú y Colombia, que había sido firmado en Lima en julio de 1822 por Joaquín Mosquera y Bernardo Monteagudo. El 17 de julio, Canterac se fue, abandonó Lima, Sucre recuperó Lima, pero todo estaba en una anarquía terrible. Ribagüero en Trujillo sustituye al Congreso por un Congreso de él, nombra un Senado de 10 adictos y vuelve el Congreso del Callao. Entonces había dos gobiernos, dos congresos, la guerra con los españoles estaba abandonada y dos ejércitos. El ejército del Perú, que estaba abandonado en el sur con Santa Cruz, y el ejército de los Andes, que estaba en condiciones terribles, misérrimas. Dos ejércitos entonces abandonados. eh, los españoles dueños de la sierra, los guerrilleros indígenas dispersos, dos presidentes, caciques indígenas que eran partidarios de la monarquía, una población asustada, indefensa, falta de recursos por todos lados, deudas por todos lados, Rivadavia desde Buenos Aires negociando por su lado con ingleses y españoles, Freire en el sur también negociando por su lado. Eso es lo que Bolívar encuentra en el Perú cuando llega el 1 de septiembre de 1823, es decir, ya estaba el general Freire al frente del gobierno chileno, no sabía quién reconocer, si al presidente de Lima o al de Trujillo. O'Higgins estaba ya destituido. Chile se había negado a continuar enviando refuerzos para la guerra contra España en el Perú. Freire adoptaba la misma política de Rivadavia, una política egoísta, aislacionista. En esas condiciones, el Libertador Bolívar nombra al coronel colombiano Urdaneta y al doctor José María Galdiano para que negocien con los generales de Lima. Bueno, Herrera y Noboa, porque estaba condenado a muerte por el Congreso imperial. Negocien con él una amnistía, un retiro tranquilo en su casa o un asilo en Colombia. Lo que quería Bolívar era que el terreno estuviera despejado para poder reiniciar la guerra por la independencia. Pero Rivadavia rechaza todo, plantea que todo el mundo se vaya. Él quería solamente un ejército peruano, ningún extranjero en el Perú. Bolívar llama al coronel Antonio Gutiérrez de la Fuente, que era un hombre de Rivagüero, y le plantea proseguir las negociaciones en en Pachacuti. Era un punto intermedio entre Lima y Trujillo.
y para encontrar una solución al impasse. De la Fuente formula entonces 12 puntos. Reconocimiento de la autoridad del Congreso, dice, bueno, vamos a reconocer al Congreso, también reconocemos a Tagle y que se le perdone la pena de muerte a Ribagüero y se le permita irse a... Mientras participaba en estas negociaciones en el bando patriota con Bolívar, a espaldas de todos, Ribagüero estaba planteando a la Serna establecer un reino en el Perú con un príncipe español nombrado por el rey de España y una regencia ejercida por la Serna con igualdad de derechos para españoles y peruanos y un comercio privilegiado para con España. Es decir, estaba traicionando nuevamente. La mala suerte de que cuando el virrey le responde con una carta, esa carta es capturada por los guerrilleros de independencia y la Fuente le entrega esa carta a la Fuente, que era también ribagorín. La Fuente se indigna, entra en cólera, apresa a Trujillo el 25 de noviembre de 1823, le perdonan la orden de fusilamiento que había dado ya Tagle desde el Callao y le permiten que viaje deportado, exilado a Europa. Y así acaba la primera traición de Ribagüero. Después vendrían muchas más porque continuaría conspirando desde Europa contra el gobierno peruano, contra los gobiernos que siguieron a Bolívar. Luego viene la traición de Tortal, es el otro episodio. En febrero del 24, Tagle envió a su ministro de guerra, Juan de Beringón, a tratar un armisticio con los realistas. Hasta ese momento las cosas podían aceptarse, pero Tagle se pasó y ofrece, a través de su vicepresidente Aliaga, entregar el ejército del sur a los realistas. Eso ya era una traición abierta. Esto se hace en circunstancias en que el general Juan Antonio Monet, español, entra a Lima, así como había entrado Canterac, con 3.000 hombres. En ese momento, 6 de marzo del 24, Torre Tagle se pasa a los realistas y abjura de todas las convicciones de independencia y empieza a atacar desde el Real Felipe a las fuerzas republicanas. A todo esto, es decir, a las traiciones de Ribagüero y de Torre Tagle, se suma la sublevación de Dámaso Moyano el 5 de febrero de 1824. Este sargento primero se subleva en el Real Felipe. Todo el ejército que estaba impago se niega a ir al norte con Bolívar. Se sublevan unidades chilenas, gran colombianas y argentinas y se pasan al bando español. Y Bolívar queda solo, con pequeñas tropas en el norte. Así es como Bolívar inicia una retirada hacia el norte y en el curso de esa retirada se entera de que Olañeta, que es un general realista, se ha alzado contra Serna en el sur. Los realistas están divididos y entonces Bolívar quiere regresar y empieza toda la campaña, que es una campaña febril, organiza el ejército, lo levanta de la nada, reprime las sublevaciones e intrigas de los realistas, atiende labores urgentes de gobierno, dirige a sus generales, logra financiar el Ejército Unido con la ayuda especial de Colombia, tiene que ser comandante general y gobernante al mismo tiempo, se mueve por todo el territorio nacional, baja y sube la cordillera de los Andes, viaja al norte, está en Pativilca, Huaraz, Chancay, Trujillo, Pasco, Junín, Huánuco, Cusco, en un periodo de muy poco